Bienvenidos a una semana más del Poder de la Enseñanza. Mi nombre es Omar. Muchas gracias por acompañarme. El día de hoy es un placer para mí estar con ustedes a través de las Escrituras, a través de este libro que viene a ser Doctrina y Convenios. Es un placer para mí disfrutarlo, estudiarlo, escudriñarlo y poder compartir con ustedes algunas experiencias, algunas análisis de la clase y sobre todo para poder aprender. El objetivo no solamente es brindarles información, como digo, sino también brindarles algunas alternativas, algunas experiencias, algunas anécdotas, algunos puntos para que ustedes puedan enseñar ese conocimiento a los demás y todos podamos edificarnos. Así que ¿y edificarnos en qué, hermano? En poder venir a Cristo, que ese es el objetivo, porque si uno aprende es para poder compartirlo, para poderlo enseñar a los demás y que juntos, ya sea si soy maestro, mis alumnos también vengan, si soy presidente y mi quórum, o soy presidente de las mujeres jóvenes, mis jovencitas, o si soy obispo, mi barrio, puedan todos venir a Cristo, que ese es el objetivo. Así que empecemos la clase sabiendo que ya estamos al 20 de octubre y al 26 de octubre nos corresponde, como saben, esta semana estudiar lo que es doctrina y convenios, la sección 121 y 23, del 121 al 123. Ya estamos terminando el libro, ya estamos a finales de octubre. Como ya saben, nos quedan 2 meses, muy rápido se van a pasar, los cuales ya estamos al final de este maravilloso libro y conociendo mucha historia. Espero que toda la historia que yo he contado, ustedes hayan tomado notas y lo puedan recordar. Aunque, a decir verdad, obviamente pues uno se olvida y siempre tiene que estar en constante estudio y constante recuerdo y constante estudio, ¿verdad? Nuevamente en cada clase y el próximo año estudiaremos otra vez el Antiguo Testamento y de aquí a 3 años más estudiaremos otra vez este libro y de repente ya nos hemos olvidado porque así es el ser humano. Así que ojalá lo recuerden y puedan verlo estos videos cada vez para que puedan tomar nota. Como saben también ya estamos en el episodio 43 que viene a ser la semana 43, así que te invito a que me sigas, que puedas dar tus comentarios, que siempre puedas comentar, que puedas darle like, que la manito hacia arriba, que te agrada o si no te agrada, pues también le puedes dar que no te gustó el video y que la próxima vez lo verás y que te gustará. Para que te guste también el video, las clases, uno tiene que estar preparado, ¿verdad? Uno tiene que estar con el ánimo y el deseo de poder aprender. Eso influye mucho. Un maestro, mi amigo, mi hermano, mi hermana, un maestro no es mago, no es magia que llegue y te revuelca y te trae tu cerebro y te sacude y te trae para aquí y te hace sentir el espíritu y encima te hace tener fe y testimonio. Es muy complicado así. O sea, no esperes un maestro de eso. Ay, hermano, hoy día estoy sin ganas de ir a la iglesia, voy a la iglesia y espero que el maestro pues se haya capacitado, enseñado y me cuente una buena experiencia y me haga sacudir mi corazón duro. No, pues, no. Así no funciona. Así no funciona. Es complicado. Es más fácil que uno esté preparado, que uno esté con deseos, con ganas de poder, obviamente, aprender, poder nutrir su espíritu y el maestro va a hacer su parte, obviamente, haciéndolo su parte, juntos van a poder edificar. Si uno está con el deseo de poder aprender y va a la iglesia, va a aprender. Si uno está con el deseo de poder nutrirse, alimentarse, obviamente lo va a hacer cuando vas a la iglesia, vas a escuchar un mensaje y te va a gustar. Por lo menos vas a tratar de encontrar lo bueno, lo positivo, tratar. Y eso es importante, eso es muy bueno. Así que te invito también que tengas el deseo, ¿verdad? No es solamente cuestión, ay hermano, no estuvo preparado esta clase, no me gustó. Todas las clases son bien preparadas, déjame decirte. Yo me esfuerzo para que sea bonita la clase y a mí, y de verdad, yo conozco no es que yo sea un exégeta, sea un erudito en las escrituras, yo conozco mucho las escrituras, tengo años un poco en la iglesia, he leído bastante, he escuchado a muchos líderes y como saben yo he sido gitano, he estado en varios lugares, he escuchado a diversos tipos de líderes de diverso estudio, de diversa capacidad intelectual que han tenido y he sido enseñado y capacitado. Por lo tanto, creo que a estas alturas de mi vida, que no soy jovencito, conozco algo, ¿verdad? Entonces, y yo trato de hacer una clase que les pueda servir, les pueda ayudar. Así que cuando me dicen, o si es que me dicen, hermano, de repente le faltó a mí, me da ganas de decirle, yo no les voy a decir, ¿verdad? ¿Me faltó a mí o a ti? ¿Verdad? Así que preparémonos juntos para poder disfrutar la clase, ¿ok? Te invito. El título de la clase del día de hoy, de esta semana, es Oh Dios, ¿en dónde estás? Poderoso versículo que dice el profeta José Smith.
Es un versículo muy, muy profundo. Ahí como vemos en la imagen está el profeta Joseph Smith en la cárcel obviamente de Liberty. Hay que entender que José Smith estuvo en dos cárceles famosas, son la primera que es en la cárcel de Liberty, que viene a ser Missouri, y la otra que fue en la cárcel de Carthage. La cárcel de Carthage es donde ya él muere, ¿no? Donde lo matan. Pero en esta no. En esta cárcel, obviamente él está ya algunos meses, y ahí como lo vemos con un abrigo, tipo abrigo, escribiendo. ¿Por qué? Porque era muy pequeña la cárcel y obviamente era muy insalubre. Cuando se dice insalubre, no hay salud, pues, sin salud. Sin salud quiere decir, pues, no había agua, no había un desagüe, por lo menos no te pides pues una taza del water, como le llaman, o del inodoro, como quieras llamarlo, en inglés el toilet. No, sino simplemente pues lo mínimo, ¿verdad? Donde defecas, donde orinas, que son tus necesidades básicas. Nadie te está diciendo, yo quiero una bonita ducha, un buen baño. No, pero ahí era complicado. Mucho se dice que se hacía, para que tengas una idea, se hacían en baldes, en cubetas, ¿verdad? Y luego se tiraba eso, imagínate. O sea, era hediondo, era feo. Era feo, no es, por eso se dice insalubre, ¿verdad? Entonces era complicado, cárcel casi como en un sótano, en la cual estaba, entonces no es que había un desagüe y por ahí se iba, pues tus heces o tu orina, imagínate, todos conocemos que esas cosas como nuestras orinas, eso pues obviamente huele, tiene un olor, imagínate estar dos o tres personas ahí dentro haciendo o miccionando, y obviamente llega un olor, bueno, ¿para qué te lo describo si ya creo que nos sabemos o nos imaginamos cómo es? Entonces, un lugar muy triste. El profeta escribe dentro de esos obviamente, revelaciones y hace una pregunta. Oh Dios, ¿en dónde estás? Una pregunta profunda de la cual, pues, todos, yo creo que en algún momento decimos eso. Hemos pasado. Mi amigo, ya lo he dicho y te lo he mencionado siempre. El ser humano no ha venido a tener éxito en la vida, ni tampoco a sufrir, sino a pasar experiencias y a demostrarle el amor a Dios, a Cristo. Grábate eso. Obviamente que no solamente es eso, parte de la vida también es trabajar, estudiar. ¿Para qué? Para ganarnos la vida, para saber de qué vivir. Y en el transcurso de ese lapso de tiempo, de años que uno vive, algunos unos días, algunos meses, algunos muchos años, bueno, el presidente Nelson, ¿verdad? Que ha vivido pues gran tiempo, más de 100 años, es bastante tiempo. Entonces, esos son para pasar experiencias en las cuales tú debes demostrar tu amor, tu seguimiento a Cristo, de las cuales vas a tener muchas, no una, sino muchas dificultades. Si no lo tienes ahorita, no quiere decir que nunca las vas a tener. En algún momento las vas a tener. Pérdida de un hijo, ya lo he mencionado, pérdida del trabajo, pérdida de la casa, algún desastre natural, algún accidente. Eso es parte de, ¿para qué? Para que uno pueda demostrar su fe, su amor y su templanza de querer seguir y perseverar a Cristo, que ese es el objetivo. Pero si ante una falta, ante un problema, uno se aparta de Cristo, de la iglesia, o de su fe, o de su camino que nos lleva a Cristo, obviamente que estamos en dificultades. Ojo que el mundo lo hace, ¿verdad? A veces perdemos un trabajo o a veces no nos alcanza el dinero. ¿Por qué? Porque nos hemos endeudado. ¿Por qué? Porque tenemos más cosas. Entonces ponemos en sacrificio pues los trabajos los días domingos, ¿verdad? Y poco a poco el domingo se convierte en un día más. Entonces, no, es que yo tengo que trabajar. Yo tengo que trabajar. ¿Por qué? Porque no me alcanza. Interesante, interesante, ¿verdad? Entonces ahí es donde viene que tienes que demostrar tu fe, tienes que de repente bajar tus gastos, vivir de acuerdo a tu economía, de acuerdo a lo que tú ganas, o de repente sacrificarte más entre semana pues con otro trabajo donde puedas trabajar más. Hermano, pero ya estoy cansado, yo no me alcanza, ya mi cuerpo no da. En cambio el domingo me pagan más. He ahí tu fe. He ahí tu fe y tu probación, mi amigo. Así que el Señor obviamente siempre está a la espera de nosotros y José Smith hace una pregunta. Oh Dios, ¿en dónde estás? Eso es más o menos el título de la clase. Te espero que me acompañes y podamos disfrutarla.
Esta semana veremos casi 4 páginas, estudiaremos el día de hoy, la sección 121 que habla de la constitución, del sacerdocio, la sección 122, todas estas cosas te servirán de experiencia, le dice el Señor a José Smith, y la sección 123 terminando que es menester dejar constancia de la persecución. Es decir, el Señor dice, hey, regístrenlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto debe saber. No solamente ustedes, tienen que saber el futuro. Es decir, en el 2025, el hermano Mar que está enseñando en YouTube, tienen que saberlo y tienen que decirlo. Es más, los que lo siguen o los que lo escuchan, tienen que saber que hubo persecución a los santos, ¿verdad? Es lo que dice. Es menester dejar constancia de la persecución. Así que gracias por sus comentarios, gracias por darle like, gracias por comentar, suscribirse. Cada vez se suscriben más. Muchas gracias por ello. Hacen sus comentarios que les gusta de diferentes lugares, de Bolivia, de Colombia, de Perú. Gracias por ello, por suscribirse, por comentar siempre, tanto de Estados Unidos, los hermanos, hermanas de Estados Unidos. Muchas gracias por ello. Para mí es un placer compartir y espero que les sirvan para sus clases o para sus enseñanzas que ustedes tengan. Como saben, una vez más, lo digo, solamente espero no molestar, también hay un canal en TikTok que es El Poder de la Enseñanza. Ensenanza, dice, ¿no? No dice enseñanza porque no hay ñ en el alfabeto americano, por lo tanto es el poder de la enseñanza. Ahí pueden ver pasajes, he tratado de poner algunos breves comentarios acerca de versículos, acerca de mensajes de las autoridades generales, y de los cuales yo sé que les va a gustar. Les va a gustar porque duran 30 segundos, 40 segundos pueden suscribirse también y darle el corazoncito que les guste y también hacer su comentario. No hay problema, son bienvenidos y espero que lo compartan también y que te pueda servir, ¿verdad? Un versiculito, un versículo, tenerlo ahí, lo puedes guardar ahí y recurrir cuando te agrada, volverlo a escuchar, siempre da fortaleza. De eso se trata en TikTok, que son mensajes breves y rápidos. Te estoy invitando, estás cordialmente invitado y si no te gusta, pues también, ¿no? No te suscribas y no pasó nada. La idea de suscribirse es para que periódicamente te salgan estos versículos y lo puedas escuchar. Todos los días yo pongo versículos nuevos. Hay creo que ya más de 100 versículos y frases de las autoridades generales de las cuales puedes disfrutarlo. ¿Ok? Ahora sí, nos metemos a la clase. Veremos la sección 121. 123 de Doctrina y Convenios. Estas secciones son revelaciones recibidas por José Smith. ¿Dónde? En la cárcel de Liberty. Así se pronuncia, o la cárcel de Libertad. Es interesante, ¿verdad? La cárcel, bueno, más o menos quiere decir eso, Liberty. Estas secciones son de las más citadas en las conferencias generales. Siempre citan estas secciones, ¿no? Porque hablan de profundidad. Entonces eso es lo que se quiere en un mensaje y siempre lo citan, pues contienen muchas enseñanzas profundas sobre sufrimiento, la paciencia, el poder del sacerdocio y confianza en Dios en medio de la adversidad, algo que es común al ser humano. Por cierto, el profeta tardó en escribir estas cartas 6 días. No quiere decir que estuvo 6 días en la cárcel, no señor. Se tardó 6 días en escribirlo. Los santos se asentaron primero en el condado de Jackson, haciendo un recuento. Condado de Jackson, Missouri. Luego en Clay, así se llamó el lugar, Clay, y más tarde en Caldwell, creado especialmente para los mormones o para los santos pioneros. Con la llegada de José Smith y la primera presidencia en Far West, que viene a ser en 1838, crecieron las tensiones ¿con quién? Con los antiguos pobladores. Obviamente siempre había el chisme, la mala información. Ella, mira, ya están llegando, este pueblo es problemático, dicen que ellos se salvarán, que nosotros nos hundiremos. Por lo tanto, ya no son bien queridos. Es bueno saber que líderes prominentes como Oliver Cowdery, David Whitmer, William McLellin apostataron ya. O sea, ¿qué quiere decir? Que no están dentro de la iglesia, generando obviamente inestabilidad y mala reputación pública. ¿Por qué? Porque eran grandes líderes, grandes hermanos, conocidos, y al apartarse obviamente como que no deja buen sabor, pues, ¿verdad? Hey, ¿qué pasó con Oliver Cowdery? Hey, ¿qué pasó con David Whitmer? No eran cualquiera. Oliver Cowdery fue pues su mano derecha de José Smith por mucho tiempo, muchas revelaciones, muchas visiones. David Whitmer también fue un testigo, es decir, no eran cualquiera. Y que ellos se aparten, obviamente que pues queda una mala reputación. Es decir, como decimos en nuestros tiempos, se le vino la noche a la iglesia. Te lo explico un poco más. Al terminar el 1838 y empezar 1839 es invierno.
Y tras meses de violencia en Missouri, el gobernador Lindbergh Books, toma nota, Lindbergh Books, se escribe B-O-G-G-S, Box, o Books, se pronuncia en inglés, firma la orden de exterminio. Grábate este nombre porque Lindbergh Books, este hombre, que era el gobernador de Missouri, Lindbergh Books, así se, no books de libros, sino books con G. Este hombre más adelante, obviamente lo vamos a ver en la sección 127, 128, este hombre sufre un atentado, lo quieren matar y se le acusa al profeta José Smith de que él quiso matar. ¿Por qué? Porque este hombre, en este tiempo que estamos viendo esta sección, es el que da la orden de exterminio contra los santos. Es decir, es el principal enemigo. Por culpa de él es que los santos tienen que huir. Entonces, en otras palabras, fuiste tú, y de aquí a unos años él sufre un atentado, ¿a quién le van a echar la culpa? A José Smith. A José Smith le echan la culpa que lo quiso matar a este hombre. Más adelante lo vamos a ver, ¿ok? Así que no se te olvide este nombre. La sección 120, que la cual vimos la semana pasada, se dio el 8 de julio de 1838 y la sección 121 es del marzo de 1839. Durante todo este tiempo fue un caos de desorden sobre los santos de Missouri. José Smith y líderes santos son arrestados. Una corte sumaria y sesgada los deja como rehenes judiciales. El 1 de diciembre los encierran en la diminuta y helada cárcel de Liberty. Lo que ven en la pantalla, en la imagen, es una imagen de la cárcel de Liberty en Missouri. ¿Te imaginas? Hermano, pero ahí se le ve alto. Sí, pero estaba para abajo también. Tenía como un sótano, imagínate, casi. Pues en 1838 cualquier cosa, vaya a la cárcel, pues no. O sea, la cárcel no va normalmente, pues, gente de bien, gente de mal. Entonces no le vas a dar lo mejor. Pero en este caso, injustamente, va el profeta José Smith a ese lugar. Así era la cárcel de Liberty. ¿Quieres verlo por dentro? Lo vas a ver por dentro. Lo que vemos es un corte transversal de una recreación de la cárcel de Liberty. Ahí lo estás viendo, mira cómo se ve por dentro más o menos. Mira, en la parte inferior está José Smith, en la parte superior también hay gente, y en la parte de arriba, en el ático, lo que le llaman, también pueden estar algunas personas. O normalmente es un ático a veces que siempre se usa aquí en las casas americanas. Ahora, se ha puesto personas para poder ver que los hombres no podían mantenerse erguidos, parados, ¿verdad? Ahí lo vemos en la parte inferior. ¿Por qué? Porque era muy pequeño. Por cierto, el día de hoy es un museo. La cárcel de Liberty, Missouri, no confundir con la cárcel de Carthage. Una vez más, son dos cárceles diferentes que quedan en Illinois. Illinois es otro estado en Estados Unidos donde muere el profeta. Esta es la cárcel de Liberty. ¿Ok? No os confundáis. Ahí, pues sin camas, no había baño. José y sus compañeros pasan más de 4 meses mientras sus familias ya cruzaban el Mississippi, el río Mississippi helado. ¿Cómo la ves? Mientras ellos cruzan, los líderes se quedaron porque el gobernador que ya mencioné, el Books, dio la orden de exterminio, es decir, se van o los matamos, no hay más. ¿Ok? No les quedó otra a la pobre gente salir en pleno invierno. Mientras en diciembre muchos líderes se quedaron ahí, tal como ven al profeta José Smith. Entonces, en ese abismo de dolor, José escribe cartas que el cielo pues convierte en revelaciones. ¿Cuál es? La sección 121, 122 y 123. ¿Y por qué pasó esto, hermano? Porque el gobernador de Missouri ordenó a la milicia expulsar a los santos de los últimos días, quienes sufrieron abusos, violaciones. Sí, mi amigo, violación tanto física como mental. Violación física, obviamente, a través de la sexualidad, para siendo claros, duros y crudos. ¿Correcto? Sí, muchas mujeres santos fueron violadas, cometieron muchos abusos y se vieron obligados pues a renunciar a sus propiedades mientras los soldados ciudadanos disparaban contra su ganado, saqueaban sus hogares. Era terrible, una matanza casi, ¿verdad? Tu pobre vaquita, tu pobre animalito que tú tenías, ¿verdad? Que te ayudaba a veces para sembrar, porque así se sembraba en esa época, los mataron, ahí ya, pum, y ya está. Imagínate. Eso es tu sustento, tu vida. ¿Qué haces? El general Lucas arrestó a José
Emma y a sus hijos de José Smith, quienes se aferraron a José Smith mientras un guardia maldecía a José III. José III viene a ser el hijo de José Smith. Hay que entender que José Smith es José I, José Junior, ¿verdad? Porque su papá se llamaba José Smith. El hijo también se llamaba José Smith, que viene a ser en Estados Unidos José Smith Junior, o que viene a ser José Smith segundo, ¿verdad? Porque el primero es el papá, José Smith, el profeta, viene a ser el segundo, y su hijo viene a ser José Smith III. Él, aferrado a las piernas de su papá mientras lo detenía, lo maldijo este guardia a José Smith III, que tenía 6 años, y lo amenazaba pues con matarlo si no se retiraba. Imagínate tratar así a una criatura. Emma Smith y los hijos de José sobreviven pues en gran dificultad, ¿no? Imagínate cómo tratar. ¿Cuál delito? No hay delitos, pues solamente especulaciones de tratos. ¿Qué delito cometieron? No hay delitos. José fue llevado a Richmond, Missouri, donde le escribió a Emma de la forma más categórica posible, que estaba atado a sus hermanos con cadenas, le dijo, así como con las cuerdas del amor eterno. Sí, estoy entre mis hermanos, con cadenas físicas y obviamente con las cuerdas del amor eterno. José Smith y otros líderes estuvieron en la cárcel de Liberty casi 6 meses, desde diciembre de 1838 hasta abril de 1839. Son diciembre, enero, febrero, marzo, abril, casi 4 o 5 meses, más o menos. Perdón, me equivoqué. Casi 5 meses estuvieron en condiciones inhumanas. ¿Por qué? Porque había frío, hacinamiento era pequeño, bastantes personas, lugar chico, estrecho, comida envenenada, suelos de piedra y paja sucia. Sí, en paja. Así como lo escuchan, la paja lo servía como para que obviamente el orín, que es agua, es líquido, pues ahí disminuya, haga como un charquito, ¿verdad? Y ahí no se extienda, imagínate. Y tú también tenías un poco de paja, ¿para qué? Para que te acuestes, te sientes o puedas reclinarte. Así era la cárcel, ¿te imaginas? Obviamente, ya lo he mencionado más de una vez. Si no conoces el frío americano, el frío de Estados Unidos, te cuento que es muy duro, ¿eh? Muy duro. Yo, que a mí me encanta el frío, sí, es fuerte. Es fuerte y en los meses de diciembre hasta abril prácticamente es todo el invierno que lo pasaron en la cárcel. Obviamente, pues sin calefacción, imagínate ahí soportando el frío. Wow, terrible, terrible, déjame decirte. Terrible. Los guardias se burlaban de ellos con obscenidades, hasta describían con morbo cómo abusaban de sus mujeres. Imagínate, de los santos. José escribe a Emma describiendo las duras condiciones. El lugar era húmedo, sucio, con un techo tan bajo que apenas ellos se podían parar o estar de pie. Imagínate cómo pues te paras, ¿no? Cómo estiras piernas. Es difícil. Uno se quiere parar, estirar el cuerpo, no se podía porque chocaba el techo. Entonces tenías que estar la mayor parte sentado o inclinado. Los guardias se burlaban de ellos con obscenidades y hasta describían con morbo cómo abusaban también de las mujeres de muchos de ellos. En medio de esa humillación, José y los prisioneros experimentaron una fe refinada. El sufrimiento se volvió un horno de purificación para los santos. En el día solían estar en la parte superior, pero en la noche lo subían al segundo piso, ahí tal como ven en la imagen donde está la silla, lo subían, un poco como para ya, que se tranquilicen, ¿verdad? Entonces lo subían, pero en la noche eran bajados obviamente al sótano oscuro y húmedo. Así que era complicado. Aunque podían estar de pie, la incomodidad era real. Mucho frío, falta de ventilación y confinamiento psicológico. Eso te afecta sobre todo que no has cometido delito alguno que merezca estar en prisión. Una vez más, ¿qué le costó decir a José Smith que es falso? Ya, miren, ¿sabe qué? Miren, esto es falso. Esta iglesia es inventada, nunca tuve una visión, una revelación. ¿Ok? Déjenme salir, tranquilos, no pasó nada, me voy, ya nunca más, agarro a mi esposo y me retiro a Nueva York. ¿Qué opina? Sería lo lógico, ¿verdad? Pero, ¿y si es verdad? ¿Y si fue llamado por Dios? ¿Y si vio al ángel Moroni? No te puedes retractar. Y si has visto la presencia de Dios el Padre y su Hijo Jesucristo que te llamó como profeta, no te puedes retractar. Entonces ahí uno va entendiendo que no había lógica alguna de enseñar una mentira. José Smith, si está enseñando una mentira, si está mintiendo a todos, ya no hay lógica. ¿Para qué sufrir? ¿Tú sufrirías? No, ¿verdad? Pero si él ha sido llamado por Dios, si él es el profeta,
la cosa cambia, la cosa es diferente. Entonces, cuando critican a la iglesia, esta parte no lo critica. ¿Por qué un hombre, por qué un hombre puede resistir o puede soportar vejámenes, puede soportar siendo encarcelado, puede soportar ser alejado de su esposa, de sus hijos, ver maltratado a sus hijos, a sus amigos, a sus familiares, por una mentira? ¿Por qué su mamá, por qué su esposa no dijo, hey, sí, mi esposo está mintiendo, ya, déjenlo, déjenlo, déjenlo? Él es un loco mentiroso. Lo que está diciendo es mentira. Esto no es verdad. En ningún momento. No hay registro de ello. Lucy Mack Smith, que viene a ser la mamá del profeta, nunca dijo eso. Hiram Smith no le dijo, hey hermano, ya pues, mira, yo soy hermano mayor que tú. Hey, tranquilo, ya deja la locura, deja esta tontería que estás diciendo que has visto, si no es verdad. No. La gente no dijo eso. Nadie dijo eso. ¿Por qué? ¿Por qué aferrarse a una mentira? Eso, mi amigo, mi hermano, los críticos no te lo dicen. Los críticos dicen solamente partes, partes. ¿Por qué no dicen eso? Que el profeta José Smith soportó humillación, bajezas. Obviamente, pues él es el profeta. Fue llamado por Dios. Él lo sabía. Y obviamente tenía que soportar y saber que eso era parte de su plan. La sección 121 es conocida como la constitución del sacerdocio. Sí, mi amigo, así se lo conoce. Los apóstoles Pedro, Santiago y Juan restauraron el sacerdocio a José Smith. No hay que olvidar eso. Le dieron el sacerdocio. Y ese sacerdocio tenemos hasta la fecha y podemos ver a los jóvenes que lo ejercen. Sí, tal como vemos en la imagen a 3 jovencitos ahí que están bendiciendo la Santa Cena. Es por eso que se usa el sacerdocio y de eso hablaremos en esta sección también. ¿Cómo empezaría José su revelación? Entonces en la sección 121. ¿Cómo lo empezaría? ¿Cómo lo empezarías tú si vas a hacer una revelación o a escribir algo, una carta? Si no fueses un profeta verdadero, ¿qué dirías o escribirías? Bueno, esto ya es basta, ¿verdad? Como ya lo mencioné. No puedo dejar que sufra mi familia, sorry, todo esto es un engaño, ya terminemos, lo siento, pero hasta acá llego. ¿Qué persona tan insensible dejaría, pues, que por un engaño sufra su familia, sus hijos? Ahora, quizás se preguntó, ¿soy un profeta realmente? ¿El Señor me llamó? José nunca cuestionó sus propias revelaciones ni dudó de la validez de los mandamientos. No se preguntó si se había equivocado al enviar a los santos a Missouri. Él no se hace esa pregunta, ni al exigirles que se reuniera. Él nunca dijo, ¿por qué les envié? Disculpen, santos, no los debía haber enviado a Missouri, sino a Illinois. Es más, de frente vámonos a Utah. Él no. ¿Por qué? Porque fue una revelación, mi amigo. Él en ningún momento dice que se equivocó. No dijo, Señor, perdóname por traer a los santos a Missouri, me equivoqué. Entonces, ¿cómo él empezaría una revelación? Lo dice el versículo 1 de esta sección. Desde el fondo del calabozo, José ora con crudeza y pregunta, oh Dios, ¿en dónde estás? Cuestionó la desaparición de Dios. ¿Dónde estaba él, Dios, cuando los santos lo necesitaban? Es decir, yo sé que existes, te he visto, he hablado contigo, he recibido revelaciones, has mandado a tus ángeles, trato de ser obediente con mi pueblo. Entonces, ¿dónde estás ahora? Justo ahora, ¿por qué desapareciste? Este versículo es algo parecido al Salmo de David, cuando suplicaba perdón a Jehová, y lo dice en Salmos capítulo 13, versículo 1. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Dice el Salmo capítulo 13, versículo 1, fin del versículo. Eso lo dijo David. Es muy parecido a lo que dice José Smith. También hay algo parecido a lo que dijo Jesús cuando estuvo en la cruz. En Mateo capítulo 27, versículo 46, dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fin del versículo. Con esta comparación podemos ver que hasta un profeta puede sentir soledad. Los siguientes versículos dice, ¿hasta cuándo sufrirán tus santos? Pregunta profunda, ya no yo, sino el prójimo. Estas preguntas no muestran falta de fe, mi amigo, sino confianza en que Dios está allí. Escucha, ve
y puede intervenir. ¿Qué aprendemos entonces? Dios a veces se contiene en rescatar. Toma nota lo que digo. Dios a veces se contiene en rescatar. Porque el sufrimiento es parte del crecimiento espiritual. Como un padre que permite a su hijo, por ejemplo, hacer un esfuerzo en el gimnasio, hacer un esfuerzo en los estudios. En estos versículos podemos ver más preguntas. ¿Hasta cuándo se te tendrá tu mano? Dice el versículo 2. ¿Hasta cuándo sufrirán estas injurias y opresiones ilícitas tu pueblo? Dice el versículo 3. Fue un momento de honesta desesperación. José Smith estaba desesperado, mostrando la humanidad del profeta, su parte sensible, su parte humana. La cárcel de Liberty es un lugar de humillación, de dolor. Sabían ellos que cuando recibían su comida era probablemente envenenada, era escupida, era tirada como perros. Así comían. Pero también ellos sabían que había revelación para ellos. Estuvieron en la cárcel desde diciembre hasta abril. Diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Casi 5 meses, casi 6 meses, ¿verdad? Porque casi 5 meses y algunos días. Es decir, medio año casi en la cárcel. No fue poco, fue bastante. Y quizás por ese odio con los pioneros, la pregunta que uno se hace, ¿por qué ese odio hacia ellos? No olvidemos que los santos iban en aumento y ellos querían construir su templo en Missouri. Poco a poco llegaban más personas a donde ellos estaban, es decir, habían inmigrantes que llegaban. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando llegan inmigrantes a nuestra ciudad o a nuestro país? Entonces aprendemos que no está mal clamar cuando nos sentimos abandonados. Lo importante es esperar en el Señor, mi amigo. Esta es la clave, esperar en el Señor. La clave es esperar en el Señor, no ser apresurados, a veces demora y mucho, tener paciencia. Aunque las condiciones en la cárcel eran duras, el frío, el encierro, paredes de piedra, poca luz, ellos no estaban aislados todo el tiempo. Recibían muchas visitas, incluso Emma Smith lo fue a visitar. Podían salir bajo custodia, ver a sus abogados, y hasta hubo evidencia de que José tuvo a su perro con él un tiempo. No es confirmado, pero algunos dicen eso. ¿Te imaginas ahí con el perro, aunque sea que da compañía? Y ustedes saben, pues el perro va a todo lado, no distingue, ¿verdad? Sí, el perro es fiel. El perro es fiel. Dicen algunos eruditos que José Smith tenía ahí a su perro. No olvidemos que esta sección o estas cartas escritas son hechas a finales de estar en prisión. Sí, el mes de diciembre, enero, febrero y marzo, José Smith no escribió, sino al final, casi ya antes de salir de la cárcel, es que escribe estas cartas. Por eso José clamó y le preguntó a nuestro Padre Celestial, ¿por qué no intervenía? Quizás José también tenía derecho a preguntarse, ¿qué hice mal? ¿Qué he hecho yo para desagradarte, oh Señor? ¿En qué te he fallado? ¿Por qué se niegan tus respuestas a mis oraciones y súplicas? En respuesta a lo que sentía en su corazón y mente, José Smith exclamó, «Oh Dios, ¿dónde estás?» Mientras las respuestas a sus súplicas y oraciones se demoraban, Dios estaba formando un profeta más fuerte. Así que si cuando oras sientes que tus oraciones no son respondidas a la brevedad, quizás aprendas que Dios te está formando para ser más fuerte. No decaigas y no te detengas, mi amigo. Sigue fiel. En el versículo 4, el profeta reconoce a Dios como el creador de todo y dice que dominas y sometes al diablo. Una expresión muy profunda porque dice, no puede ser que el enemigo, Satanás o el diablo, estén ganando, nos estén zarandeando. No puede ser que se haya empeñado contra nosotros. No, Señor, esto no es justo, porque tú dominas y los sometes a Él. Es decir, ayúdanos porque ellos nos están ganando. ¿Y alguien tiene duda que Satanás no estaba detrás de todo esto? No, ¿verdad? No podemos tener duda de ello. ¿Creen que se iba a quedar tranquilo con el templo de Kirtland? Habrá dicho, bueno, ya lo saqué de Kirtland, ahora lo saco de Missouri. ¿A dónde van a ir? Encima a sus líderes los mando a la cárcel. A ver, pues,
sigan adelante sin sus líderes, sin su profeta, y pobres encima. Eso les pasa por seguir a un profeta. Eso les pasa por unirse a una nueva religión. Así habrá dicho Satanás. En el versículo 5 el profeta pide justicia diciendo que tu enojo se encienda y vénganos de nuestras injurias. Podemos ver la intensidad de un pedido de un profeta a su Dios en favor de su pueblo. El pedido de José por su pueblo se hace ver en el versículo 6. Acuérdate de tus santos que sufren, parecido al pedido que siempre hace un padre por sus hijos. Eso es lo que es un profeta, a veces un padre con muchos hijos. En estos versículos, en estos 6 versículos que se está marcando a continuación, vemos cómo el profeta pide, suplica a Dios por él y por los santos. Ante esta súplica, ¿cuál sería la respuesta? Es la pregunta. La respuesta del cielo no llega con puertas abiertas, sino con paz, le dice en el versículo 7. Hijo mío, paz a tu alma. Tu adversidad y tus aflicciones no serán más que por un breve momento. Se promete que las pruebas, aunque intensas, son temporales. Y si se sobrellevan bien, traerán gloria eterna. Esa frase no niega el sufrimiento. Lo enmarca en la eternidad y promete exaltación si se sobrelleva bien. Aún añade ternura humana. Tus amigos te sostienen, le dicen a José Smith. En tiempos de ruido, la primera liberación es interior. El Señor promete que José saldrá victorioso y que sus amigos seguirán apoyándolo. Al final del versículo 7 dice que la adversidad y aflicciones no serán más que por un breve momento. Y la pregunta es, ¿cómo definir un breve momento? Para mí, un breve momento son unos 2 o 3 minutos. Y la pregunta es, para ti, ¿cuánto es un breve momento? Según el plan del Señor, un breve momento puede durar 4 meses. Parece que el confinamiento en la cárcel de Liberty, Missouri, comenzó el sábado 1 de diciembre de 1838 y duró hasta el sábado 6 de abril de 1839. Su estancia en la cárcel de Liberty entonces duró 127 días, más de 4 meses, casi 5. Eso, para el Señor, fue un breve momento. Para ti y para mí, es una eternidad, sobre todo si estamos en la cárcel. ¿Verdad? Vemos las diferencias de tiempo. Dios no siempre quita el dolor inmediatamente, mi amigo, pero promete sostenernos y dar propósito eterno. También el Señor en el versículo 8 le dice que si lo sobrellevas bien, no olvidar esta palabra, lo sobrellevas bien, que se está marcando, Dios te exaltará. Entonces se puede afirmar con certeza y sin vacilación que el noble carácter y la estatura de José Smith se moldearon y alcanzaron mediante constantes victorias sobre sus aflicciones. Jesús también desarrolló un equilibrio mental, físico, espiritual y social único al trabajar y servir en todo tipo de circunstancias difíciles. Entonces nos preguntamos, ¿por qué la adversidad suele ser tan buena maestra? ¿Será porque nos enseña tantas cosas? El Señor le dice, triunfarás sobre tus enemigos. El Señor responde a su profeta y después de unos días saldrá libre. Nosotros, si hemos tenido la oportunidad de ver esta escena en la vida preterrenal, quizás hemos estado diciendo, vamos, José, ten paciencia, hermano, un poco más, un poco más. Todo esto pasó, José Smith, para que ahora, después de 186 años, la iglesia esté bien, no tenga deudas, pueda estar en todo el mundo, pueda ir creciendo, pueda tener templos en casi todo el mundo y siga construyendo más, para que sus miembros ahora puedan disfrutar la libertad de adorar en sus capillas y lo más importante, ahora pueda ser respetada y no estar dentro del rubro o grupo de congregaciones estafadoras. Congregaciones donde solo buscan el lucro o el enriquecimiento de sus pastores o líderes. Para que se logre todo lo que ahora vivimos, el profeta restaurador llamado José Smith tenía que pasar por todo lo que pasaba. ¿Cómo no sentir entonces gratitud cuando escuchamos estas historias, cuando sabemos lo que pasó? Tú, mi amigo, y yo también, y todos los que escuchan, estuvimos en la vida preterrenal. Y quizás, no lo sé, quizás veíamos esa historia, al profeta José Smith sufriendo. ¿Y por qué no?
quizás nosotros dándole ánimo. Y como recompensa de ello, hemos nacido en diferentes lugares, pero hemos tenido la oportunidad de conocer el Evangelio. Gracias, presidente José Smith, por pasar eso, para que yo conozca tu Evangelio. Sí, yo agradezco. El Señor también le dice a José que tiene a sus amigos en el versículo 9. Después de unos días, muchos de los amigos que quedaban le estrechaban la mano saludándole. El Señor también le dice y le recuerda en el versículo 10, no eres aún como Job. Sí, mi amigo. Existe un hombre llamado Job en el Antiguo Testamento que todos lo conocemos o hemos escuchado a través de lo que le pasó o a través de las Escrituras, y el Señor lo compara y le dice, no eres aún como Job. Nunca compares tus sufrimientos con los de Job, le dice. Es decir, a menos que hayas perdido a tus 10 hijos en un tornado y todas tus riquezas a manos de ladrones y saqueadores, incluyendo 7,000 ovejas, 3,000 camellos y 500 bueyes y asnos. El hombre más rico, como dicen las Escrituras en el Antiguo Testamento, se vio inmediatamente empobrecido. Dice Job capítulo 1, versículo 3. ¿Te imaginas que estás orando? Y como siempre dando nuestros pedidos, uno porque así son, uno hace eso en las oraciones, sobre todo las quejas de dolor que siempre pasamos y creemos que no nos escuchan, y oyéramos una voz que nos dice, no eres aún como Job. Este versículo es para ubicarnos en la vida, es decir, queremos estar en el más alto grado, ¿verdad? Pero no pasamos por lo que pasaron los más grandes líderes. Es decir, queremos estar a la altura de todos los grandes, pero ¿hemos pasado lo que ellos han pasado? ¿Somos dignos de estar al lado de Job? Es verdad que José pasó por pruebas duras, pero su familia seguía viva. Nunca había tenido mucho dinero, por lo que no ha perdido nada. Antes fue pobre José y seguía igual, por lo que su condición económica no se alteró. Y sus amigos, los que quedaban todavía, seguían con él. Es decir, que no era como Job todavía. También se le dice en el versículo 16 que son malditos los que alcen el calcañar contra los ungidos. Muchos se apartaron de la iglesia. El Señor no estaba contento con los que tomaron esa decisión. Muchos todavía toman esa decisión. Ya no voy a ir a la iglesia. No hago mal a nadie, no afecta a nadie. El objetivo de Satanás no se completa cuando una persona abandona la iglesia, mi amigo, sino cuando se rebela abiertamente contra ella. Así que debemos tener mucho cuidado. Primero es no asistir a la iglesia. Y con el tiempo, rebelarnos contra la iglesia. Ahí es donde quiere vernos el enemigo. Hasta ahí no va a dejar de que nosotros seamos tentados. Tengamos cuidado. También se menciona a los que claman transgresión, es decir, a los que se habían apartado de la iglesia. Muchos actuaron en contra de la iglesia. Algunos volvieron arrepentidos y otros ya no volvieron. Vemos en la actualidad también a muchos que están clamando transgresión y se quejan contra la iglesia. El Señor dice en el mismo versículo, son hijos de la desobediencia. El Señor dice que levantar el calcañar contra los ungidos cierra el paso a ordenanzas y bendiciones. El versículo 18 dice, los que juran falsamente contra mis siervos, la persecución que finalmente llevó a los líderes a la cárcel de Liberty, se debió en gran parte al falso testimonio de miembros de la turba y apóstatas. Sí, apóstatas es aquellos que conocieron al profeta José Smith, conocieron la iglesia, conocieron a sus líderes y se apartaron. Y cuando se apartaron, testificaron en contra de la iglesia. Estos hombres comparecerían
ante un juez. Juraban ante Dios decir la verdad y firmaban declaraciones juradas que describían atrocidades imaginarias de los mormones. José Smith dijo: así es cuando el corazón de los hombres se endurece y se corrompe. Es más fácil que juren mentiras que digan la verdad. Fin de la cita. Eso lo puedes encontrar en Historia de la Iglesia, tomo 3, versículo 61. Fin de la cita. En el versículo 20 dice una profecía atroz contra la gente que quitaron o maltrataron a los santos de Missouri. Dice: sus casas y graneros desaparecerán. Y esto es lo que sucedió a la gente de Missouri que vivió cuando ocurrió la guerra civil en Estados Unidos. Muchos fueron destruidos, fueron expulsados de sus hogares, sus viviendas incendiadas, sus granjas devastadas. La historia dice que fue una orden brutal. Eso no fue a causa de los santos. La guerra civil hizo que ellos paguen y fueron aplicados sin piedad. Luego el Señor promete revelación abundante, conocimiento que no se ha revelado desde la fundación del mundo en el versículo 26, la dispensación del cumplimiento de los tiempos, todas las llaves, poderes y principios conocidos en dispensaciones pasadas. Individualmente, ahora se conocen colectivamente. Mientras el profeta estaba en la cárcel, el sufrimiento se convierte en un aula divina donde se recibe conocimiento profundo, gracias al don del Espíritu Santo. José Smith en la cárcel es un ejemplo de cómo las tribulaciones pueden ser momentos de crecimiento espiritual y preparación para mayores responsabilidades. El calabozo puede volverse un aula de aprendizaje. Depende de cómo lo veas y cómo lo trates. El versículo 29 nos dice que todos los tronos y dominios, principados y potestades serán revelados. Creer que el profeta José Smith solo recibió revelación, la cual tenemos registrado, es absurdo. Recibió muchísimas más revelaciones, mas la cual no está registradas. Todo. No sabemos cuánto reveló el Señor a José Smith, pero fue mucho más de lo que se le permitió revelar a sus semejantes. El versículo 33 dice que el Todopoderoso derrame conocimiento desde el cielo sobre la cabeza de los santos, y esto no se ha detenido. El Señor continúa dando revelación a los santos. Debemos considerarnos afortunados de poder tener más escrituras que otras congregaciones, que solamente, por ejemplo, tienen la Biblia. Nosotros tenemos el libro de Mormón, la perla de gran precio, doctrina y convenios, y las revelaciones continuas de los profetas. Es decir, tenemos mucho más conocimiento. El versículo 34 dice: muchos son los llamados. ¿Y quiénes son? Los llamados somos nosotros, todos los que pertenecemos a su iglesia, a su reino. De nosotros dependerá que seamos escogidos. Nosotros mismos determinamos ser escogidos. Dios llama a muchos, pero se escoge a quienes no venden su alma por los honores de los hombres, dice el versículo 35. El corazón atado al mundo, la ambición vana o el encubrimiento del pecado cortan el canal del poder espiritual. Luego en el versículo 36 dice que los derechos del sacerdocio están inseparablemente unidos a los poderes del cielo. Así, vemos que si bien el poder del sacerdocio es limitado, nuestro poder individual en el sacerdocio está limitado por nuestro grado de rectitud o pureza. Cuando somos humildes, limpios y puros de corazón, manos y mente, nada recto es imposible. Aprendemos que si un hombre vive una vida pura, nada puede destruirlo. El mismo versículo dice que los poderes del cielo no pueden ser gobernados ni manejados solo sobre la base de los principios de la rectitud. Vemos que existe una diferencia entre la autoridad del sacerdocio y el poder del sacerdocio. Poder y autoridad en el sacerdocio no son necesariamente sinónimos. Todos los que poseemos el sacerdocio tenemos la autoridad para actuar en el nombre del Señor. Pero la eficacia de nuestra autoridad, o dicho de otro modo, el poder que proviene de ella, depende de nuestro estilo de vida, depende de nuestra rectitud. Esto a veces lo olvidamos.
Siempre se acostumbra a llamar a los misioneros para alguna bendición porque supuestamente ellos son más puros. La pregunta es, ¿estará bien? ¿Un padre de familia no deberá bendecir él a su familia? Ya lo he contado en una clase, hace años una familia le pidió a los misioneros que puedan dar una bendición a su hogar, porque ellos sentían algo raro en la casa. Hasta ahí todo bien, porque uno suponía que no había sacerdocio en esa casa, pero luego nos enteramos que en esa casa vivía un líder del barrio y un hijo que tenía el sacerdocio mayor y estaba a punto de ir a la misión. ¿No era lo más correcto que ellos puedan dar la bendición de su hogar y no pedir a los misioneros? ¿O es que acaso no sentimos que somos dignos? Si es así, entonces el problema no es la casa, somos nosotros. Debemos aprender a usar el sacerdocio para bendecir a nuestras familias y nuestros hogares. Tenemos que ejercer el sacerdocio. El sacerdocio que uno tiene es tan igual como el que tienen los misioneros, el obispo, el presidente de estanca, las autoridades generales o el profeta. La diferencia es cómo nosotros honramos y magnificamos el sacerdocio y cómo conservamos nuestra vida digna. Si no se lleva una vida digna, dice el versículo 38 que quedan abandonados para dar coces contra el aguijón. ¿Y cuáles son los coces contra el aguijón? Puede ser las restricciones de la palabra de sabiduría, el día de reposo, las ordenanzas del templo. Estas son las restricciones contra las que algunas personas se rebelan y contra las que constantemente dan coces. Los aguijones del Evangelio. En el versículo 39 se dice que debemos tener cuidado de no ejercer injusto dominio con el sacerdocio, es decir, aprovecharse del sacerdocio. No aprovecharse tanto en la iglesia ni en casa. No por tener el sacerdocio en casa los demás van a estar sometidos. No existe ningún sacerdocio que autorice a un hombre, por ejemplo, a oprimir a otro ni a inmiscuirse en sus derechos de ninguna manera. No existe un sacerdocio digno que golpee a la esposa. No existe un sacerdocio digno que se aproveche de los demás. En el versículo 41 se dice del sacerdocio. ¿Cómo debe actuar sin coacción? Solo persuasión, sin injusticia ni autocracia, sino bondad y amor, dice el versículo 41. Las escrituras nos dicen que en el principio Satanás se ofreció a someter a todos los hombres a la voluntad de Dios. Por obligación, salvaría a todos. Y para ello pidió que la honra y la gloria que pertenecen al Señor fueran suyas. Eso, mi amigo, es lo que es la dictadura suprema. En contraste con esto, el plan de Cristo fue dar a los hombres su libre albedrío y actuar con amor. Estamos aquí como salvadores de los hombres, no como tiranos y opresores, aunque las leyes y las normas son para cumplirlas. Creo que también debo decirlo, poco a poco nos estamos convirtiendo, espero equivocarme, en liberales. ¿Y por qué lo digo? Voy a poner ejemplos para entenderlo. Quienes bendicen y reparten la Santa Cena. ¿Quiénes? Los jóvenes del sacerdocio que deberían ir, por ejemplo, con camisa blanca y corbata. Es decir, bien vestiditos. ¿Ok? Muy bien. Hasta ahí, todo bien. Hago un paréntesis grande para explicar, porque ahí ven ustedes unas láminas, unas fotos de dos jóvenes con placa. La vestimenta de los misioneros ya ha cambiado, sabían, ¿verdad? Es decir, que ahora pueden predicar de esta manera, tal como ven al joven celeste, camisa celeste, corbata y su plaquita. Pueden usar camisas de colores y su placa, o pueden tener camisa blanca, como el joven de abajo, el moreno, sin corbata, pero sí con la plaquita. Cabe mencionar que hay pues lugares donde hay que usar el sentido común, ¿verdad? Algo que no se usa, por cierto. Tenemos que enseñar a los jóvenes a usar el sentido común. Por favor, no se enseña eso. Hay que enseñar. Hey, ven para acá, te voy a enseñar. Usa el sentido común. Por sentido común en lugares donde hace demasiado calor, pues no se debe usar terno, como le llaman en algunos lugares, o el traje, ¿verdad? Que viene a ser el saco, el traje. Sobre todo si el misionero pues tiene que caminar grandes distancias y no tienen autos como en otros lugares.
Al tener auto, pues tienes tu aire acondicionado y puedes viajar. Pero la mayoría de lugares los misioneros caminan. Imagínate caminar con un traje y encima con calor. Sería desastroso porque vas a llegar oliendo de diversos olores. En lugares donde el clima es tropical, he visto yo a los miembros usar traje, por ejemplo, ¿no? Y yo no entiendo por qué. Pero un misionero no puede estar imitando esto, porque luego tiene que ir caminando, pues es complicado. El ir con corbata y camisa blanca es más que suficiente, mi hermano, no te compliques la vida. Y si hace calor con camisa manga corta, pues está muy bien. No está mal usar manga corta, por favor. No sé por qué nos complicamos la vida. Por ejemplo, yo vivo en Houston, que es un clima cálido y la gente va en traje todavía a la capilla, imagínense. Entiendo que como en casas hay aire acondicionado y los autos, y de ahí sale pues la persona, el auto también tiene aire acondicionado y luego llegan a la capilla y ahí también hay aire acondicionado, pues está bien, ¿no? Aunque no se amerita ir con un traje, pero quieren lucir pues el traje, ¿verdad? Que se han comprado y verse simpáticos. Pero los misioneros lo imitan. Y en verano van con traje. Y la vez pasada iban en bicicleta, imagínense. ¿Te imaginas? O sea, das un espectáculo de pena. En lugar de verse bien, dan de pena. No dice, pobrecito. Es sentir pena por la persona. Tenemos que usar mucho el sentido común. Eh, por cierto, el buen sentido común, ¿verdad? Porque dices, yo tengo el buen sentido común y lo usan mal. En fin. Ay, hermano, y seguro me van a decir, ¿no? Y seguro usted va en traje, hermano. No, no mire la paja en el ojo ajeno. No, mi amigo. Tengo muchísimos años que no voy en traje a la iglesia. Con una camisa blanca y corbata es más que suficiente para mí. Ahora, volviendo a la clase, lo que estaba explicando. ¿Qué pasa si un jovencito se bautiza y no tiene corbata? ¿Es indispensable? No lo es. ¿Puede repartir la Santa Cena? Porque una corbata tampoco lo santifica, ¿verdad? Creo que todos estaríamos de acuerdo. Sí, sí puede repartir. Ok, hasta ahí todo bien. Pero ¿qué pasa si un joven va con camisa de color? ¿Puede bendecir la Santa Cena? Yo recuerdo a muchos obispos hace años que en su obispado tenían muchísimas corbatas para los jóvenes colgaditas ahí. ¿Por qué? Porque muchos jóvenes no traían. Y ahí les prestaban. Y siempre había jóvenes con corbata. Pero si tienen camisa de color, ¿debe o no debe bendecir? ¿Qué pasa si el joven tiene cabello largo? ¿Debe o no debe bendecir? ¿Qué pasa si el joven tiene aretes? Porque ahora así es la moda. Los jóvenes usan aretes. ¿Debe o no debe bendecir? No es tan fácil, ¿verdad? Una cosa es la corbata, otra cosa son los aretes, otra cosa son los tatuajes. No es tan fácil. Una cosa es la corbata, otro los tatuajes y los aretes. Entonces viene la pregunta, ¿hasta qué punto se debe o no debe permitir? Gran pregunta, gran dificultad. El versículo 41 dice que un sacerdote debe actuar por persuasión, longanimidad, benignidad, mansedumbre y por amor sincero. Qué tarea difícil. Pero así tiene que actuar un sacerdote sin olvidar el famoso dicho que dice, la excusa debilita la ley. Por lo que no podemos dar excusa y excusa, porque si no, ya no hay ley y se hace lo que quiere. Entonces, aquí está el oro punto o el oro puro de la sección. El sacerdocio, dando respuesta, aquí está el oro puro de estos versículos o de esta sección. El sacerdocio solo se ejerce con persuasión, longanimidad, benignidad, mansedumbre, amor sincero y conocimiento. Pero seguro están diciendo, hermanito, ¿pero cómo se debe actuar? ¿O qué hacer? Porque en mi barrio pasa eso. Usando este versículo que dice que el sacerdote tiene que tener mansedumbre. Quienes son mansos se someten completamente a Dios. Son dóciles y humildes de corazón. Son modestos en su vestimenta, su forma de hablar y su servicio. Los mansos asumen con gusto el rol de siervos y líderes. La rectitud y la sabiduría
pueden provenir de cualquier fuente, incluso de los más humildes entre quienes dirigen, y los mansos las reconocen y aceptan. La mansedumbre nos lleva a centrarnos en los principios, es decir, en lo que es correcto, y no en quien tiene más influencia. Un líder tendría que leer este versículo con los jóvenes para que entiendan y poner ejemplos. Entonces los jóvenes entenderán cómo deben ir vestidos, y más con los jóvenes de estos tiempos, que son la generación de cristal y se ofenden, y los padres también se ofenden y se inactivan. Entonces primero, antes de criticar o decir o enseñar, tengo que enseñar las escrituras para que la persona pueda entenderlo. También se dice que se puede reprender, pero que sea en el momento oportuno, dice el versículo 43, y luego demostrar mayor amor. El Señor espera que el Espíritu Santo sea el compañero constante de todo sacerdote, lo dice en el versículo 46. Así termina la sección 121, habiendo aprendido muchas cosas que quizás suceden en tu barrio. Este tiempo, mi amigo, transformó a José Smith, fortaleció su liderazgo y dejó un legado doctrinal eterno. La experiencia en la cárcel de Liberty no solo fue un tiempo de dolor y aparente derrota, sino una escuela espiritual donde José recibió revelaciones que siguen siendo faro de consuelo y esperanza en la iglesia hasta el día de hoy. Esta sección nos enseña que Dios a veces se oculta. ¿Para qué? Para fortalecernos. Su silencio no es ausencia, sino confianza en nuestro crecimiento, y la aflicción es solo por un momento pequeño. Momento pequeño. Cuando se compara con la eternidad, es un momento pequeño. La clave no es solo soportar, sino soportar bien, crecer, aprender y acercarse más a Cristo en medio de la prueba. También aprendemos que el Señor castigará la injusticia, pero a sus fieles les promete revelación, conocimiento y gloria eterna. La cárcel de Liberty fue una de las épocas más oscuras y al mismo tiempo una de las más luminosas de la restauración. Así termina esta sección. Pasamos a la sección 122, conocida como Todas estas cosas te servirán de experiencia. Seguimos en el otoño de 1838, en Far West, Missouri. Tal como dice la historia, una turba armada cercó a Los Santos la noche del 31 de octubre. José Smith y otros líderes fueron traicionados y entregados sin juicio. Un general ordenó ejecutarlos al amanecer. Otro oficial, Alexander Tonypan, se negó. Esto es asesinato a sangre fría, dijo. Así le salvó la vida, y días después los prisioneros fueron arrancados de sus familias y con el invierno encima llevados a la cárcel de Liberty. Es lo que conté en la historia. Una mazmorra húmeda, oscura y muy triste e insalubre. Esta sección empieza diciendo que vendrán burlas y rejas, pero el Señor dice que será sostenido y estimado con honor, dice el versículo 4. ¿Por qué? Por causa de la rectitud. No endulza la realidad, pero promete amparo, dice al final del versículo 4. Lo que pasaron los pioneros fue cruel, fue muy triste. El profeta José Smith escribió lo siguiente. Esta sección también es escrita en la cárcel y dice: antes de nuestra partida de Far West, se nos permitió ver a nuestras familias, bajo la protección constante de una fuerte guardia. Encontré a mi esposa e hijos llorando, temiendo que quienes habían jurado quitarnos la vida nos hubieran disparado y que no volverían a verme. Al entrar a casa, se aferraron a mi ropa, con los ojos llenos de lágrimas, y una mezcla de alegría y tristeza se reflejaba en sus rostros. Solicité una entrevista privada con ellos durante unos minutos, pero la guardia me lo negó. Entonces me vi obligado a marcharme. ¿Quién puede imaginar la sensación que experimenté en ese momento al ser arrancado de mi compañera y dejarla rodeada de monstruos con forma humana? Y también a mis hijos sin saber cómo se cubrirían sus necesidades, mientras que a mí me llevaban lejos de ellos para que mis enemigos me destruyeran cuando lo consideraran oportuno. Mi compañera lloró, mis hijos se aferraron a mí, hasta que las espaldas de los guardias los apartaron de mí. Las espadas, perdón,
Las espadas de los guardias los apartaron de mí. Me sentí abrumado al presenciar la escena y solo pude encomendarlos al cuidado de ese Dios cuya bondad me había acompañado hasta el presente, y quien era el único que podía protegerlos y librarme de las manos de mis enemigos. Fin de la cita lo puedes encontrar en Historia de la Iglesia, tomo 3, versículo 193. Ahora, imagínate rendir cuentas de esto. ¿Te imaginas? El que lo hizo o los que lo hicieron parados y que el Señor les haga la pregunta. Eso va a ser el juicio final. ¿Eh? ¿Pueden explicar por qué al siervo de Dios lo detuvieron? Lo tuvieron que separar de su familia, de su hogar y lo trataron con tanta crueldad. A ver, responda. Wow, será terrible, ¿eh? Muy terrible. El Señor habla a José Smith en la cárcel de Liberty, como ya lo mencioné, con un lenguaje lleno de hipotéticos que en realidad eran realidades, mostrando que conoce perfectamente sus sufrimientos y los de los santos. El Señor enumera pruebas casi extremas, detalla escenas dolorosas, ser arrancado de su familia, el clamor de su pequeño hijo, las falsas acusaciones, las cárceles, las amenazas de muerte como prueba de que Él no es ajeno a sus pruebas. El mensaje central es que todas estas experiencias serán para su bien, dice el versículo 7. Entiende, hijo mío, que todas estas cosas te servirán de experiencia y serán para tu bien. Incluso dice si se abren las puertas mismas del infierno de par en par para tragarte. Así lo dice el Señor. Muy fuerte lo que se menciona. ¿Esto es verdad o no? ¿Cuál es el propósito del hombre en la tierra? ¿Para qué vino el hombre a la tierra? No olvidemos el propósito, ser probado. A veces lo olvidamos. Hemos venido a ser profesionales, a trabajar duro, a que mis hijos sean profesionales, a tener una casa, un carro, a que me vaya bien económicamente, etcétera, y etcétera. El propósito del hombre es ser probado, y con las pruebas seremos refinados. No hay otra manera. Dios no siempre calma la tormenta, mi amigo, pero sí fortalece al navegante. No siempre quita la carga, pero sí da fuerza a la espada, a la espalda. Cristo descendió debajo de todo para poder levantarnos a lo alto. Y por eso nos recuerda, ¿eres tú mayor que el Hijo del Hombre? Le dice en el versículo 8. ¿Eres tú mayor que el Hijo del Hombre? Es el punto de quiebre del orgullo y la desesperación. El Hijo del Hombre ha descendido debajo de todo ello. ¿Eres tú mayor que Él? Ya no se trata de ¿por qué yo?, sino de caminar con aquel que bajó más hondo que cualquiera. El presidente Benson, presidente de la iglesia, dijo, no es en la cima del éxito y la comodidad donde los hombres y las mujeres crecen más. A menudo es en el valle de la angustia, la decepción y los reveses donde los hombres y las mujeres desarrollan un carácter fuerte. Fin de la cita. Cuando el Señor le dice a José Smith, todas estas cosas te servirán de experiencia, es para tratar de preocuparnos menos por el porqué de la adversidad y preocuparnos más por lo que vamos a hacer al respecto. Debemos pensar cómo puedo aprender de ella y cómo puedo llegar a ser más como Cristo como resultado de esta experiencia. La manera en que reaccionó, ya sea que justifique o supere, si me doy por vencido o aguanto, si me amargo o me compadezco, esa es mi decisión. Y esa decisión ayudará a determinar cuánto me acerqué a la manera de vivir del Salvador. Con estos versículos y conociendo la historia, vemos o vamos viendo y conociendo a Dios y aprendiendo que la adversidad es buena, sirve al hombre. Sin adversidad no podríamos mejorar. Siempre estamos buscando oportunidades para quejarnos, quizás para reclamarle, quizás la vida a veces la vemos y no es justa con nosotros, porque nos comparamos con los demás, con los que tienen casa, con los que tienen carro, con los que tienen una familia grande o pequeña, o con los que no tienen enfermedades, o con los que tienen buenos trabajos. Si nos pasa esto, recordemos el versículo 8 que dice, el Hijo del Hombre ha descendido debajo de todo ello. ¿Eres tú mayor que Él? ¿Quién soy yo para quejarme? ¿Qué derecho tengo a decirle al Señor que mi vida no es justa? ¿Cómo puedo ser tan desagradecido? A veces lo somos. Ese pasaje debe estar constantemente en nuestra mente.
Y tan pronto como queremos preguntar, ¿por qué yo, Señor? Debemos recordar, el Hijo del Hombre ha descendido por debajo de todos ellos. ¿Eres tú mayor que Él? Jesús sondeó las profundidades y escaló las alturas para comprender todas las cosas. Al final, en el versículo 9 dice, persevera en tu camino, no temas, Dios estará contigo para siempre jamás. Aprendemos que la presencia de Dios, no la ausencia del dolor, es la victoria. De esta sección aprendemos que el cielo no niega tu sufrimiento, lo reubica en propósito. La enseñanza teológica de la cárcel de Liberty convierte el por qué en un ¿para qué lo pasé? Aprendemos que Jesús descendió debajo de todo, no está compitiendo con su dolor, está siendo conducido por su amor. Sí, mi amigo. De esto aprendemos que Jesús descendió debajo de todo. Y una vez más, no estás compitiendo con su dolor. Estás tú, mi amigo, siendo conducido por su amor. También aprendemos que si el infierno abrió su boca, Cristo abrió el camino. Y donde el mundo ve una prisión, el cielo ve un templo para enseñar. Dios recuerda cada detalle de nuestro dolor. Promete que todo será para nuestro bien. Y nos invita a mantenernos firmes, trabajar con fe y alegría, y confiar en que su brazo de salvación se revelará en el momento preciso. El sufrimiento purifica. Dios no ignora nuestro dolor, lo transforma en crecimiento eterno. Así termina la sección 122 y entramos a la última sección, la sección 123, conocida como es menester dejar constancia de la persecución. La sección 123 de Doctrina y Convenios es parte de la epístola que José Smith escribió a la iglesia mientras todavía se hallaba preso en la cárcel de Liberty. José Smith y varios líderes están encerrados en la cárcel de Liberty. Esta sección es la parte final, un llamado urgente a documentar la verdad, a registrar cada abuso y presentarlo al mundo y a las autoridades como último esfuerzo antes de ver el brazo del Señor. Aunque encarcelado, José instruye a los santos a reunir declaraciones, cuantificar daños, identificar responsables y publicarlo al mundo entero y a los jefes de gobierno. Los santos deben reunir evidencias, testimonios y registros de los abusos sufridos, no solo para buscar justicia, sino también para escuchar el Evangelio, para despertar la conciencia del mundo y abrir una oportunidad para que la gente escuche el Evangelio. Sus sufrimientos no son solo tragedias, son un testimonio poderoso que llama la atención del mundo para luego testificar de Cristo. José explica que es un deber imperativo dejar registro para las futuras generaciones, para que sepan cuán fuertes pueden ser los santos y cómo Dios sostiene a su pueblo. Los primeros versículos suenan como el plan de un fiscal del cielo. Reúnan todos los hechos, los daños, los nombres, las declaraciones y deposiciones, no para alimentar recores, sino para quitar pretextos, dice el Señor. Quitar pretextos a la nación y cumplir con Dios. Si hacemos todo lo que está a nuestro alcance, entonces Él revelará su brazo. Esta sección nos manda a guardar memoria contra la mentira. Tenemos que tener actas, fechas, fuentes, voces reales. La verdad documentada es medicina para los pueblos y escudo para los perseguidos. El versículo 3 dice que escriba los nombres de todas las personas que hayan tomado parte en sus opresiones. Y el profeta enumeró a los 41 nombres de los testigos del Estado que testificaron contra él y los demás prisioneros. José Smith denuncia un yugo de hierro en el versículo 8, los sistemas y credos falsos que encadenan conciencias y declara un deber imperioso hacia Dios. Ángeles, esposas, hijos, viudas y huérfanos de los mártires. Nombrar la injusticia no nos vuelve amargos, nos vuelve veraces. Quizás nos preguntemos, ¿y se pudo registrar?
Por supuesto, hay mucha historia de esto. El mismo profeta pudo escribir lo sucedido. Te cuento un poco más de la historia para que lo entiendas. Ya estamos en el año 1839, pero el año pasado, en 1838, para el mes de marzo, John Whitmer había sido excomulgado y él fue el primer historiador de la iglesia. Al ser excomulgado se llevó con él los escritos que había hecho de la historia de la iglesia. El profeta le pidió que lo entregara, pero no lo hizo. Ante ello, el profeta mismo tomó la decisión de poder escribir la historia, y es por eso que se tienen mucho más datos de lo que se encuentra en los volúmenes de la historia de la iglesia. Este es el momento en que el profeta registró la primera visión, que leemos en nuestra perla de gran precio. Tenía 32 años. La primera visión había ocurrido 18 años antes. Para 1838 el Espíritu había reposado sobre el profeta José Smith. Miles de veces sobre miles de temas. En ese momento la importancia de recopilar una historia detallada pareció descender sobre él desde arriba. Meses después, mientras se encontraba en la cárcel de Liberty, tuvo tiempo de sobra para repasar los sufrimientos de los santos. En los volúmenes 3 y 4 de la historia de la iglesia, el profeta incluyó toda la información que pudo recopilar sobre el tema. Ahora, supongo que quieres saber qué pasó con la historia de los manuscritos de John Whitmer. Con el tiempo, falleció. Y los manuscritos que tenía en su poder pasaron a su familia y un sobrino luego lo regaló a la iglesia reorganizada, conocida como la Comunidad de Cristo, y el año pasado la iglesia, junto con el templo de Kirtland, decidió venderlo. No sé si recuerdas ahí que fue todo un acontecimiento, la venta de la iglesia de la Comunidad de Cristo, como la iglesia de Kirtland y algunas cosas más a nuestra iglesia. Ellos ahí decidieron venderlo, por lo que esos manuscritos ya lo tiene la iglesia y seguro que en algún momento lo van a sacar a luz. El versículo 6 dice que lo sucedido también se presente a los jefes del gobierno. Y si se hizo, pero no se tuvo respuesta o ayuda del gobierno. Sí se hizo eso, pero no se logró nada. Ahora, todo este sufrimiento que no es oído, y que el pueblo pionero pasa, lo está sirviendo de experiencia cuando ellos, al mando del presidente Brigham Young, emigran al oeste y pueden ser más fuertes y más duros ante la reprimenda. Es decir, ya no soportar o creer en la autoridad del gobierno, porque el gobierno no hace caso al pueblo pionero, no hace caso al pedido de ellos. Muchas veces se juzga a los pioneros por su dureza, pero todo esto hace que el pueblo pionero también pueda defenderse y actuar más duramente. El hecho de que se registre todo lo sucedido es que quede un testimonio de que sucedió y que no sea con el tiempo que se niegue o se diga que no ha sucedido. Esto sí sucedió. Los santos pioneros fueron martirizados, fueron maltratados, fueron echados, algunos fueron muertos, fueron tratados cruelmente. En Missouri sí se dio la orden de exterminio. Muchas mujeres fueron violadas, muchos envenenados cuando estaban prisioneros. Es por eso que se dice que en el versículo 10, los hechos tenebrosos y envilecedores. La historia con el tiempo se puede distorsionar o cambiar. José Smith comprendió cómo superar la distorsión de la historia. Su insistencia, mi amigo, fue que la historia se contara con tantos testimonios y testigos como fuera posible. En otras palabras, el profeta quería que nosotros sepamos al detalle lo sucedido. El Señor termina esta sección con la imagen que es perfecta para épocas de tormenta. Un barco enorme se beneficia de un timón pequeño, dice el versículo 16. Conclusión, hagamos con buen ánimo cuanta cosa esté a nuestro alcance. Y entonces podremos permanecer tranquilos para ver la salvación de Dios.
Los santos sí reunieron cientos de declaraciones juradas. ¿Quieres saber cuántas? 678 en total. 678. Sobre pérdidas y abusos en Missouri. José llevó ese dossier, o es decir, todo ese volumen, hasta el presidente de los Estados Unidos, que era Martin Van Buren. La respuesta política fue tibia. ¿Qué dijo? No puedo hacer nada por ustedes. Pero el registro se convirtió en testimonio público duradero. Hoy esas peticiones reposan en la Biblioteca del Congreso como evidencia de imposiciones nefarias y asesinas cometidas contra el pueblo pionero. La justicia humana falló entonces, pero la memoria del fiel fortaleció la causa y el futuro de los santos. La cárcel de Liberty no fue la última palabra. En el sitio más oscuro, José llama a organizar la luz, registrar, publicar, insistir y sonreír con fe mientras Dios prepara su intervención. El Señor nos dice, haz tu parte con buen ánimo, no menosprecies lo pequeño y deja que el Señor escriba el milagro que solo Él puede firmar. El texto concluye con un espíritu de optimismo y fe. Cumplamos alegremente con todo lo que esté en nuestro alcance y luego quedémonos quietos, con plena confianza para ver la salvación de Dios. Las cartas muestran a un hombre devoto a su familia. Así era José Smith, era optimista y firme en su fe, aunque con momentos de dolor y enojo en diciembre de 1838. En marzo del año siguiente, su tono cambió. Menos resentimiento, más reflexión espiritual, lo que resultó en revelaciones profundas. En ese tiempo fueron escritas las cartas. La experiencia de Liberty Jail, o la cárcel de Liberty, la experiencia de Liberty, de la cárcel de Liberty, no solo fue un tiempo de dolor y aparente derrota, sino una escuela espiritual donde José recibió revelaciones que siguen siendo faro de consuelo y esperanza en la iglesia hasta el día de hoy. Quizás nos podemos preguntar, si Dios es benevolente y poderoso, ¿por qué sufre la gente? El problema se agudiza para quienes asumen que Dios debería ejercer su benevolencia y poder impidiendo todo sufrimiento. Esto es aparentemente incongruente con su plan, con el cual Jesucristo, el ser más inocente y amoroso, sufrió más que nadie. José Smith interiorizó estas lecciones en una celda diminuta, miserable y gélida cerca del río Missouri. Estas secciones son una de las joyas más conmovedoras de Doctrina y Convenios. Nos muestran al profeta en su momento más humano y a un Dios que responde con consuelo, perspectiva eterna y la doctrina más profunda sobre el uso del sacerdocio y el valor del sufrimiento. Después de más de 4 meses en la cárcel de Liberty, en abril de 1839, los prisioneros fueron trasladados para juicio. Sus guardias, cansados y desmotivados, los dejaron escapar. José se reunió con su familia en Illinois, donde los santos estaban comenzando a reconstruir sus vidas en Nauvoo. Mi amigo, esta es la historia que nosotros estamos aprendiendo y conociendo. Un profeta, un hombre, un joven, con familia, muchos líderes, pasaron muchas penurias en defensa de su fe, su testimonio, en defensa de la iglesia, de la restauración, del sacerdocio. La pregunta, mi amigo, es, ¿y tú cómo vas? ¿Estás en ese camino? Te invito que te unas a ese camino. Te invito que a través de las clases puedas aprender y fortalecer tu fe y tu testimonio. Muchas gracias por acompañarme. Te espero la próxima semana. Gracias.